¿Sabes cuál es la más efectiva arma de control que hay? Que te paraliza, que te congela, te neutraliza, te inutiliza por completo. El temor, el miedo. Si ellos pueden encontrar una manera de generar miedo en ti, ese miedo será tu cadena. Ese miedo impide que tomes decisión, que avances. No hay nada peor que la duda. Y la Escritura advierte. En Romanos 14, Pablo lo habla claramente. Todo aquel que duda peca, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si tú agarras eso y lo emparejas con la otra escritura que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres que te dé un secreto? La indecisión es la más grande ofensa a Dios. Porque la duda da como fruto la indecisión, el no poder tomar la decisión de actuar. La fe sin obras es muerta, ¿sí? La gente no entiende lo que quiere decir eso. ¿De qué obras habla? Obras de la fe. O sea que tus obras testifican y manifiestan tu fe. Tú no puedes decir que crees sin que lo demuestres conforme a tus obras. Pero no estoy hablando de obras de la ley. Estoy hablando de obras de la fe. Las obras de la fe son las que son del Espíritu. Son las que traen una motivación más allá de lo lógico, más allá de lo humano. Eso es fe. La fe es creerle a Dios. La fe es actuar conforme a lo que Dios dice, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad, sin dudar, sin cuestionar. Entonces, cuando la fe se activa, es una potencia espiritual amplificada con nuestra obediencia carnal. Es el Espíritu obrando a través de nuestra carne. Ahí es donde suceden los milagros. Yo siempre les he hablado en mis videos que tú nunca vas a poder ser efectivo en el reino de los cielos al menos que empieces a creer en lo imposible, porque si solamente dependes y crees de lo posible, entonces estás haciendo obra humana. La obra sobrehumana, sobrenatural, la obra milagrosa espiritual, tiene que estar siempre basada en el valor de explorar y de navegar en las infinitas posibilidades de lo imposible. Sé que suena contradictorio, pero las cosas solo son imposibles si tú crees que son imposibles. Por eso Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Si tú eres de los que piensas que la salvación se pierde, como es lo que más se enseña hoy en día, estarás atrapado a la duda y al temor, porque todos, absolutamente todos, tienen un pecado favorito. Sea el borracho, sea el adicto, sea el fornicario, sea el adúltero, sea lo que sea. Todos tienen un pecado favorito, pero la mayoría de la gente tiene un pecado favorito, que es la duda, el temor, la expectativa de malas cosas, el chisme, los malos pensamientos, las detracciones, el creerte mejor que los demás, la burla, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, la altivez. Todos estos son pecados también. La codicia. Verás, a lo que voy es que todos tenemos un aguijón. Todos tenemos un pecado que nos cuesta renunciar. La gula, la glotonería, la lujuria. Nadie puede decir que es libre de pecado, la misma escritura lo dice.
Entonces, ¿cómo es que hacen un culto religioso alrededor de la sana doctrina y de la santidad cuando obvian por completo la verdad de la palabra, que es: nadie es justo? No hay uno tan solo que sea justo. Todos han pecado, por tanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios, y solamente por la gracia y misericordia y de la obra completada en el madero por Jesucristo es que tenemos esperanza de salvación. Pero si tú le quieres predicar las buenas nuevas de la salvación y del evangelio a un homosexual, a una lesbiana o a una persona que no puede soltar su pecado porque se ha impostado en su carácter y la persona no puede renunciar a él, y si tú no le puedes extender la gracia, el favor, la misericordia de sentirse perdonado, ¿qué es lo que le estás enseñando? Le estás enseñando que tiene que ganarse el mérito de la salvación por sus obras. Hay personas, y si tú eres una de estas personas que crees que ese pecado que todavía no has vencido, ese pecado favorito del cual te avergüenzas, sea cual sea, ese va a ser tu fin, ese va a ser la razón por la cual vas a perder la salvación, quiero que sepas que tú todavía no eres salvo. El renunciar a ese temor, el renunciar a esa duda y el aferrarte a la confianza y a la seguridad y a la certeza de que el sacrificio de Jesucristo en el madero es suficiente, eso es la salvación. La salvación no es un lugar al que llegas. La salvación no es un mérito que adquieres. La salvación no es un estado momentáneo que adquieres. La salvación es una promesa cumplida que tú no hiciste y que tú no cumpliste. No te pertenece. No hiciste nada para obtenerla. Te fue otorgada por gracia, por misericordia, por obediencia, por fe. Y eso es lo que dice la palabra. No por obras para que nadie se jacte. Por medio de la fe. Y la fe requiere creer. Y vivir y actuar conforme a lo que crees. No se trata de vivir y actuar conforme a lo que te digan o conforme a lo que te dice el mundo que creas. Si tú crees que eres salvo, lo eres. Si tú crees que no hay pecado que puedas cometer que te aparte de la salvación, así es. Pero si tú crees que hay un pecado que si tú lo cometes te priva de la salvación, ese es tu Dios. A ese pecado sirves y eres su esclavo. Por eso dice la Escritura que hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Quiere decir que ya no tiene poder. Ya no puede hacernos daño. Es como tomar un veneno y haber obtenido el antídoto. ¿Entiendes? El veneno ya no puede matarte. Jesús es el antídoto. El pecado y la muerte y la ley es el veneno. Hasta que tú no entiendas eso, no has entendido el evangelio. Y todo aquel que te predique que sin santidad nadie verá al Señor, y que si tú no te arrepientes de todos tus pecados no puedes ser salvo, están predicando exactamente el mismo evangelio que predicaban los galileos judíos, que descendían a Jerusalén para acosar a los gentiles y decirles que si no se hacían la circuncisión no podían ser salvos. ¿Quién te crees tú que eres para decir quién sí y quién no puede ser salvo? Solo porque tú no te sientes y solo porque tú no te crees salvo, no significa que otros tienen que seguir en tu misma duda. Todo aquel que duda peca, porque lo hace sin fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No creer, eso es pecado. Piénsenlo, por favor.